Una abuela fue despreciada por su familia, pero Jesús le mostró quien nunca la abandonó. El plato de plástico se estrelló contra el suelo con un ruido seco que hizo eco en el departamento. Los frijoles se desparramaron por las baldosas, manchando todo de marrón oscuro. «Ya te dije que no quiero esa porquería», gritó Mauricio, el hijo de Elvira, con la cara roja de rabia. «¿Por qué no puedes cocinar algo decente por una vez en tu vida?» Elvira Sánchez, 72 años, espalda encorvada y manos temblorosas por la artritis, se arrodilló lentamente para limpiar el desastre. No dijo nada. Había aprendido hacía mucho que responder solo empeoraba las cosas. «Mauricio, ya basta», murmuró Claudia, su nuera, sin levantar la vista del celular. «Déjala, que limpie y ya». «No, no basta. Estoy harto de mantenerla, harto de que ocupe espacio, harto de que mi casa huela a vieja». Elvira sintió que algo se rompía dentro de ella. No era la primera vez que Mauricio le hablaba así, pero esta vez dolió más. Tal vez porque era su cumpleaños, 72 años, y nadie lo había recordado. Yo puedo irme», susurró, sin levantar la vista del suelo. «Si soy una carga, puedo buscar otro lugar». «¿A dónde vas a ir?» Mauricio se rió con amargura. «No tienes dinero, no tienes pensión, no tienes nada. Si te quedas aquí es porque te hago el favor». Elvira terminó de limpiar en silencio. Se levantó con esfuerzo. Las rodillas ya no le respondían como antes y se fue a su cuarto. Un rincón de la lavandería donde Mauricio había puesto un catre viejo y una cortina raída como puerta. Se sentó en el catre y miró alrededor. Esto era todo lo que tenía: un catre, 2 mudas de ropa, una foto amarillenta de su difunto esposo, Joaquín, quien había muerto 15 años atrás, y una Biblia vieja, con las páginas sueltas y la portada descolorida. La tomó entre sus manos temblorosas y la apretó contra su pecho. «¿Por qué, Señor?», susurró. «¿Por qué me castigas así? Trabajé toda mi vida. Crié a mis hijos sola cuando Joaquín enfermó. Les di todo, todo. ¿Y así me pagan?». No hubo respuesta, solo el sonido de la televisión en la sala y la risa de sus nietos, Brandon y Vanessa, jugando videojuegos. Nietos que apenas la saludaban, que cuando ella intentaba hablarles ponían los ojos en blanco y se iban, que le habían dicho más de una vez que olía raro y que no querían que sus amigos la vieran. Elvira abrió la Biblia en una página al azar. Sus ojos, cansados y nublados por las cataratas, apenas podían leer. Pero reconoció el pasaje, Salmo 27:10. «Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá». Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. «¿Me recogerás, Señor? ¿De verdad? Porque yo me siento muy abandonada, muy sola». Afuera, en Ciudad Nezahualcóyotl, el Estado de México, caía la noche. El ruido del tráfico, los gritos de los vendedores ambulantes, la música a todo volumen de los vecinos, todo se mezclaba en una sinfonía caótica que era el soundtrack de su vida. Elvira cerró la Biblia y se acostó en el catre. No había cenado. Mauricio no le había guardado nada, y ella ya no tenía fuerzas para pedirle. Su estómago rugió. Pero el hambre física no era nada comparada con el hambre de amor, de respeto, de dignidad. «Si me vas a llevar, Señor», susurró en la oscuridad, «llévateme ya. No quiero ser una carga para nadie. No quiero que mis hijos me odien más de lo que ya me odian». Cerró los ojos, esperando, tal vez deseando no despertar. Pero despertó, como siempre. A las 5 de la mañana, antes que todos, Elvira se levantó. Se lavó la cara con agua fría. El calentador estaba descompuesto y Mauricio no lo iba a arreglar. Y se puso su vestido menos raído. Tenía que salir. No podía quedarse en ese departamento un minuto más. Tomó su Biblia,
Guardó en su bolsa de tela lo poco que tenía, 10 pesos que había encontrado en la calle la semana pasada, y salió sin hacer ruido. Afuera, la ciudad despertaba lentamente. Los puestos de tacos comenzaban a abrir. El olor a tortillas recién hechas y café de olla llenaba el aire frío de la mañana de noviembre. Elvira caminó sin rumbo fijo. Sus pies la llevaron casi por instinto a la única iglesia que conocía en la colonia, San Judas Tadeo, a 10 cuadras de distancia. Cuando llegó, las puertas estaban abiertas. Adentro, la iglesia estaba casi vacía. Solo 2 personas, una señora de limpieza trapeando y un hombre de edad avanzada arrodillado en la primera banca. Elvira se sentó hasta atrás, en la última fila, donde nadie pudiera verla llorar, y lloró. Lloró todo lo que no había podido llorar en años, todo el dolor, todo el rechazo, toda la humillación. ¿Por qué, Dios? ¿Qué hice mal? Traté de ser buena madre, traté de darles lo mejor que pude. ¿Por qué me tratan así? Porque aún no entienden. Elvira levantó la vista bruscamente. Frente a ella, de pie en el pasillo, había un hombre. No era viejo ni joven. Vestía ropa sencilla, pantalón de mezclilla, camisa blanca, pero había algo en sus ojos, algo que hacía que Elvira no pudiera apartar la mirada. Eran bondadosos, profundamente bondadosos, como si pudieran ver cada herida en su alma y no la juzgaran por ninguna. ¿Quién es usted?, susurró Elvira. El hombre sonrió. Alguien que nunca te ha abandonado, aunque hayas sentido que sí. No entiendo. Lo entenderás. Pero primero necesitas comer algo. El hombre sacó algo de su bolsillo, un pan dulce, una concha, todavía caliente como si acabara de salir del horno. Se lo extendió a Elvira. «Come, tienes hambre». Elvira miró el pan. Luego miró al hombre. Había algo imposible en esta situación, pero su estómago rugió de nuevo y ya no le importó si tenía sentido o no. Tomó el pan y le dio una mordida. Estaba delicioso, dulce, suave, perfecto. Y mientras comía, sintió que algo más que su estómago se llenaba. Sintió paz. Cuando terminó y levantó la vista para agradecerle, el hombre ya no estaba. Elvira miró alrededor, confundida. La señora de limpieza seguía trapeando, ajena a todo. El anciano seguía rezando. «¿Vieron a un hombre?», preguntó Elvira con voz temblorosa. «Estaba aquí hace un segundo». La señora de limpieza la miró como si estuviera loca. «No, señora, aquí solo estamos nosotros 3 desde que llegó». Elvira miró su mano. El pan había desaparecido, pero podía sentir su sabor en la boca. Podía sentir su calor en el estómago. Y sobre la banca donde había estado sentada había algo que no estaba ahí antes. Una estampita de Jesús con los brazos abiertos. Atrás, con letra clara y hermosa, decía: «No estás sola, yo estoy contigo, siempre». Elvira tomó la estampita con manos temblorosas y supo, sin entender cómo, que algo había cambiado, que su historia apenas comenzaba y que el abandono que sentía estaba a punto de transformarse en algo que ni siquiera podía imaginar. Comenta presente si sientes que Jesús nunca abandona a los suyos. Suscríbete porque en la siguiente parte, Elvira descubrirá que no está tan sola como pensaba. Elvira volvió al departamento a media mañana. Entró en silencio, esperando que Mauricio estuviera trabajando y Claudia hubiera salido con los niños. Pero cuando abrió la puerta, se encontró con una escena que le heló la sangre. Mauricio estaba sentado en la sala, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Claudia estaba de pie junto a la ventana, fumando un cigarro con manos nerviosas, y los niños no estaban. «¿Dónde estabas?», preguntó Mauricio sin levantar la vista. «Salí a caminar». «¿A caminar?». Mauricio levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando.
¿Sin decir nada? ¿Sin avisar? Elvira parpadeó confundida. Mauricio nunca se preocupaba por dónde estaba ella. Yo pensé que no importaba. Ustedes estaban dormidos y me corrieron del trabajo, soltó Mauricio de repente. Me corrieron. Después de 12 años. Dijeron que están recortando personal. Me dieron una quincena de liquidación. Eso es todo. El silencio fue denso. Elvira se quedó de pie en la entrada, sin saber qué decir. Claudia apagó el cigarro contra el marco de la ventana. «No tenemos dinero para la renta del próximo mes», dijo Claudia con voz plana. «Ni para la comida». Mauricio ya buscó en otros lugares, pero nadie contrata a hombres de 45 años sin palancas. Mauricio se frotó la cara con ambas manos. «¿Y tú?» Miró a Elvira con ojos duros. «Tú eres un gasto más, un gasto que ya no podemos permitirnos». Elvira sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Yo puedo ayudar. Puedo buscar trabajo. Puedo limpiar casas o... ¿Limpiar casas?» Mauricio se rió sin humor. «Mira tus manos. Tiemblan tanto que no puedes ni sostener un plato sin tirarlo». «¿Quién te va a contratar?» «Mauricio ya», murmuró Claudia incómoda. «No, Claudia, hay que ser realistas. No podemos mantenerla. Ya fue suficiente». Elvira sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Qué quieres que haga?» Mauricio la miró fijamente. «Mañana te llevo al asilo municipal. Ahí cuidan a gente como tú, gente que ya no tiene quien los cuide». Las palabras cayeron como piedras. «Un asilo. Mauricio, soy tu madre. Y yo fui tu hijo. Te mantuve durante 5 años. Pagué tus medicinas, te di techo. Ya cumplí, mamá, ya cumplí». Elvira quiso decir algo. Quiso recordarle las noches que pasó despierta cuando él tenía fiebre de niño. Los años que trabajó doble turno para darle educación. El día que vendió su anillo de bodas, lo único de valor que tenía, para pagarle la colegiatura de la preparatoria. Pero no dijo nada, porque sabía que no importaría. Se fue a su rincón en la lavandería y cerró la cortina. Se sentó en el catre y sacó la estampita que había encontrado en la iglesia. La observó con ojos llenos de lágrimas. «No estás sola. Yo estoy contigo. Siempre». «¿De verdad?», susurró. «¿De verdad estás conmigo? Porque ahora mismo me siento más sola que nunca». Cerró los ojos y rezó. No con palabras bonitas, solo con el corazón roto. «Ayúdame, por favor. No sé qué hacer, no sé a dónde ir. Ayúdame». Y entonces, en el silencio de ese cuartito improvisado, escuchó algo. Voces. Afuera del departamento, en el pasillo del edificio, una voz de mujer, mayor, firme. «Aquí vive la señora Elvira Sánchez». Elvira se levantó y abrió la cortina. Mauricio ya había abierto la puerta principal. «Sí, es mi mamá». «¿Quién pregunta?» En el umbral había una mujer de unos 60 años, robusta, con el cabello recogido en un chongo y un delantal que decía «Comedor Comunitario Santa María». «Me llamo Graciela. Soy del comedor comunitario de la colonia. Nos dijeron que aquí vive una señora mayor que podría necesitar ayuda». «¿Quién les dijo eso?», preguntó Mauricio, desconfiado. «Un hombre. Vino esta mañana al comedor. Dijo que conocía a una señora llamada Elvira que había pasado por tiempos difíciles y que tal vez necesitaba compañía y trabajo». Elvira salió de su rincón, con el corazón acelerado. «¿Un hombre? ¿Cómo era?». Graciela sonrió. «No muy alto, ropa sencilla, ojos muy bondadosos. La verdad, no me fijé mucho. Pero me dio su dirección y me pidió que viniera». Elvira sintió un escalofrío. «El hombre de la iglesia». «¿Y qué tipo de ayuda?», preguntó Mauricio todavía suspicaz. «Bueno, necesitamos ayuda en el comedor.
Alguien que ayude a servir la comida, a lavar trastes, a mantener el lugar limpio. No pagamos mucho, solo 1,000 pesos a la semana, pero incluye comidas. 1,000 pesos a la semana. No era mucho, pero era más de lo que Elvira había ganado en 5 años. Yo puedo hacerlo, dijo Elvira con voz temblorosa. Puedo ayudar. Graciela le sonrió con calidez. ¿Puede empezar mañana? Sí, claro. Perfecto. La esperamos a las 7 de la mañana. El comedor está en la calle Sor Juana, a 5 cuadras de la iglesia de San Judas. Graciela se despidió y se fue, dejando un silencio pesado en el departamento. Mauricio cerró la puerta y miró a Elvira con expresión indescifrable. 1,000 pesos a la semana, murmuró. No es mucho, pero podrías ayudar con los gastos. Elvira no dijo nada, solo asintió. Esa noche, por primera vez en meses, cenó con la familia. Claudia le sirvió un plato de sopa aguada, pero al menos era algo, y nadie le gritó. Más tarde, acostada en su catre, Elvira sostuvo la estampita contra su pecho. Gracias, susurró. No sé cómo lo hiciste, no sé quién eres realmente, pero gracias. Y por primera vez en años, durmió en paz. El comedor comunitario Santa María era un local pequeño en una calle transitada, con mesas de plástico y sillas desiguales. Pero estaba limpio y olía a comida casera. Graciela recibió a Elvira con un abrazo. Qué bueno que viniste. Ven, te presento a las demás. Había 4 mujeres más trabajando ahí, todas mayores, todas con historias similares a la de Elvira. Mujeres que habían sido abandonadas, rechazadas, olvidadas por sus familias. Esta es Lucía, dijo Graciela. Su esposo murió y sus hijos la echaron porque querían vender la casa. Lucía, una mujer menuda con lentes gruesos, saludó con timidez. Esta es Beatriz. Sus hijos se pelearon por su pensión y la dejaron en la calle. Beatriz, alta y de expresión seria, asintió. Esta es Rosa. Su nuera la acusó de robo para quitársela de encima. Rosa, de piel morena y manos grandes, sonrió con amargura. Y todas están aquí, dijo Graciela, porque Dios no las abandonó, aunque sus familias sí. Elvira sintió que algo se aflojaba en su pecho. No estaba sola. Había otras que entendían. ¿Y el hombre que las envió? Preguntó Elvira. ¿El que les dio trabajo? Las mujeres se miraron entre sí. ¿Qué hombre? Preguntó Lucía. El que vino al comedor, el que les dijo de mí. Graciela frunció el ceño. Elvira, nadie vino al comedor. Yo encontré tu dirección en un papel que estaba sobre mi escritorio esta mañana. Pensé que alguien del equipo lo había dejado ahí. Pero cuando pregunté, nadie sabía nada. Elvira sintió ese escalofrío de nuevo. ¿Un papel? ¿Puedo verlo? Graciela fue a su oficina y volvió con una hoja blanca. En letra clara y hermosa, la misma de la estampita, decía: Elvira Sánchez, calle Jacarandas 247, depto 3, necesita propósito, denle trabajo, denle dignidad. Yo me encargaré del resto. No había firma, solo esas palabras. Las mujeres se quedaron en silencio, mirando el papel. ¿Quién escribió esto?, susurró Rosa. No lo sé, dijo Graciela, pero quien sea, conoce a Elvira y se preocupa por ella. Elvira tocó el papel con dedos temblorosos y supo, sin lugar a dudas, quién lo había escrito. El hombre de la iglesia, el que le dio el pan, el que le dijo que nunca estaba sola, Jesús. No sabía cómo, no sabía por qué, pero lo supo. Y por primera vez en años, sintió algo parecido a la esperanza. Durante las siguientes semanas, Elvira trabajó en el comedor de Sol a Sol. Servía comida a personas sin hogar, lavaba montañas de trastes, barría y trapeaba hasta que le dolían los huesos. Pero era feliz, porque aquí, en este lugar humilde, nadie la despreciaba. Nadie la trataba como carga. Las otras mujeres la trataban como igual, como hermana,
y los 1.000 pesos a la semana los llevaba a casa. Mauricio los recibía sin agradecer, pero al menos ya no le gritaba tanto. Pero lo más extraño, lo más inexplicable, era que el hombre seguía apareciendo. No todos los días. Pero cada vez que Elvira se sentía desesperada, ahí estaba él. Una vez, cuando Elvira estaba llorando en el baño del comedor porque Mauricio la había vuelto a humillar, el hombre apareció y simplemente se sentó junto a ella en silencio. No dijo nada, solo estuvo ahí, y fue suficiente. Otra vez, cuando Elvira no tenía dinero para el camión y tendría que caminar 2 horas de vuelta a casa, el hombre le dio exactamente 10 pesos. Para el camión, dijo. Y desapareció antes de que pudiera agradecerle. Las otras mujeres nunca lo veían, solo Elvira. ¿Estás segura de que no te lo estás imaginando?, le preguntó Lucía un día. No me lo imagino. Es real, tan real como tú. ¿Y qué quiere de ti? Elvira lo pensó. Nada, no quiere nada. Solo quiere que sepa que no estoy sola. Y eso, para Elvira, lo cambiaba todo. Comenta, compañía, si crees que Dios camina con los abandonados. Suscríbete, porque en la siguiente parte, Elvira descubrirá el verdadero propósito de su sufrimiento. 2 meses después de comenzar en el comedor, Elvira ya era parte integral del equipo. Las mujeres la querían. Los indigentes que llegaban a comer la saludaban con afecto. Y Graciela había empezado a confiar en ella para responsabilidades mayores. Pero en casa, las cosas empeoraban. Mauricio había encontrado trabajo, un empleo mal pagado en una bodega, pero su amargura no disminuyó. Al contrario, parecía resentir aún más que su madre tuviera un propósito cuando él se sentía fracasado. Una noche de enero, Elvira llegó tarde del comedor. Había sido un día pesado. Atendieron a casi 200 personas y estaba agotada. Cuando entró al departamento encontró a Mauricio borracho. No era la primera vez, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Algo peligroso. «Llegas tarde», dijo con voz pastosa. «Lo siento. Había mucho trabajo y... mucho trabajo». Mauricio se rió. «Mi mamá, la santa, la que ayuda a todos menos a su propia familia. Mauricio, yo te doy todo lo que gano, los 1.000 pesos cada semana. 1.000 pesos. Eso es todo lo que vales. Mi mamá, trabajando por limosnas». Elvira sintió la rabia trepar por su garganta. Por primera vez en años. «Es más de lo que tú me has dado en afecto, en respeto». El silencio fue como un trueno. Mauricio se puso de pie, tambaleándose. «¿Qué dijiste?» «Dije que todo este tiempo me has tratado como basura. Como si no valiera nada, como si...» La bofetada la tomó por sorpresa. Elvira cayó al suelo con el labio partido y sangre en la boca. Claudia gritó desde la habitación. «¡Mauricio! ¿Qué hiciste?» Pero Mauricio solo miraba su mano, como si no pudiera creer lo que había hecho. Luego miró a Elvira en el suelo. «Lárgate», dijo con voz fría. «Lárgate de mi casa. No te quiero aquí. Mauricio, es tu madre». «¡Que se largue!», rugió. «No la quiero ver nunca más». Elvira se levantó con dificultad. Su mejilla ardía, su corazón estaba destrozado, pero algo dentro de ella, algo nuevo, algo que había crecido en estos 2 meses, se negó a quebrarse. «Me iré», dijo con voz temblorosa pero firme, «pero no porque tú lo ordenes, sino porque merezco más que esto». Entró a su rincón, metió sus 2 mudas de ropa en una bolsa, tomó su Biblia y la estampita, y salió del departamento sin mirar atrás. Afuera, la noche era fría y oscura. Elvira caminó sin rumbo, con el labio sangrando y las lágrimas congelándose en sus mejillas. No sabía a dónde ir. No tenía dinero. Acababa de darle todo a Mauricio esa misma tarde. No tenía amigos. No tenía nada.
Caminó hasta llegar a la iglesia de San Judas. Estaba cerrada, pero se sentó en los escalones de la entrada. «Ya no puedo más», sollozó. «Ya no tengo fuerzas. Si me vas a llevar, llévateme ahora. Por favor». Y entonces, como siempre, él apareció, el hombre, sentado junto a ella en los escalones, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. «No vas a morirte hoy, Elvira». Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas y dolor. «¿Por qué no? ¿Por qué tengo que seguir sufriendo? Porque tu historia no es solo sobre sufrimiento, es sobre redención». «No entiendo». El hombre le limpió suavemente la sangre del labio con un pañuelo blanco que sacó de su bolsillo. «Elvira, ¿sabes por qué te encontré? ¿Por qué te he estado acompañando?» «No, porque eres mía. Siempre lo has sido. Y cuando los tuyos te abandonaron, yo te recogí, como prometí». Elvira recordó el versículo. «Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá». «¿Eres...?» No se atrevió a terminar la pregunta. El hombre sonrió. «Soy quien nunca te ha abandonado. Soy quien lloró contigo cada vez que te humillaron. Soy quien te dio el trabajo en el comedor. Soy quien ha estado preparando tu corazón para algo más grande». «¿Algo más grande?» «No tengo nada. Ni siquiera tengo dónde dormir esta noche». «Sí tienes, ven conmigo». El hombre se levantó y caminó. Elvira lo siguió, sin entender pero confiando. Caminaron 10 minutos hasta llegar a una casa pequeña, modesta, pintada de amarillo pálido. El hombre tocó la puerta. Graciela abrió, sorprendida. «Elvira, ¿qué pasó?» Vio su labio partido. «Dios mío, pasa, pasa». Elvira entró. Se volteó para agradecer al hombre, pero ya no estaba. «¿Quién te trajo?», preguntó Graciela, guiándola a la sala. Un amigo». «¿Qué amigo? Yo no vi a nadie». Elvira cerró los ojos. Ya no le sorprendía. Graciela le curó el labio, le preparó té de manzanilla y le dio una cobija. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Tengo un cuarto extra. No es gran cosa, pero es perfecto», susurró Elvira. «Es más de lo que merezco». «No digas eso. Mereces mucho más de lo que te han dado». Esa noche, acostada en una cama limpia por primera vez en años, Elvira lloró. Pero no de tristeza, de alivio, de gratitud. «Gracias», susurró en la oscuridad. «Gracias por no abandonarme, por recogerme cuando todos me dejaron». Y sintió, no escuchó, sintió una respuesta en su corazón. «Nunca te abandonaré. Nunca». Durante los siguientes meses, la vida de Elvira cambió radicalmente. Viviendo con Graciela, sin el estrés constante de los insultos y el desprecio de Mauricio, Elvira floreció. Su salud mejoró. Su artritis, aunque no desapareció, dolía menos. Su rostro recuperó color y su propósito en el comedor creció. Un día llegó una mujer joven con 2 niños pequeños. Estaba demacrada, con ojeras profundas y ropa sucia. Los niños lloraban de hambre. Elvira la atendió personalmente. Le sirvió platos generosos de comida. Y cuando la mujer terminó, Elvira se sentó junto a ella. «¿Cómo te llamas, mija?» «Patricia». «¿Tienes dónde quedarte?» Patricia negó con la cabeza, llorando. «Mi esposo nos echó. Dice que ya no nos quiere. No tengo familia. No tengo dinero. No sé qué hacer». Elvira vio su propio reflejo en esa mujer y supo qué tenía que hacer. «Ven conmigo». Llevó a Patricia con Graciela. Entre las dos convencieron a la dueña de la casa de al lado, doña Socorro, una anciana viuda, de rentar un cuarto a Patricia por muy poco dinero, y le consiguieron trabajo limpiando en una escuela cercana. En 2 semanas, Patricia ya estaba estable. Tenía techo, comida, trabajo, y lloraba de gratitud cada vez que veía a Elvira. «Me salvó la vida», le dijo, «a mí y a mis hijos». «No fui yo», respondió Elvira. «Fue Dios».
Yo solo fui su instrumento. Pero no se detuvo con Patricia. Llegó María, una adolescente embarazada expulsada de su casa. Elvira la ayudó a encontrar refugio y apoyo prenatal. Llegó don Tomás, un anciano que vivía en la calle después de que sus hijos vendieran su casa. Elvira le consiguió un lugar en un asilo donde lo trataban con dignidad. Llegó Carmen, una mujer golpeada por su esposo. Elvira la conectó con una abogada que le ayudó a conseguir una orden de restricción y un divorcio. Una por una, Elvira ayudó a docenas de personas, no con dinero, que no tenía, no con milagros, sino con presencia, con conexiones, con amor práctico. Y el comedor se volvió más que un lugar para comer, se volvió un refugio, un lugar donde los abandonados encontraban familia. Graciela estaba asombrada. Elvira, tienes un don para ver a las personas, para saber qué necesitan. No es un don mío, dijo Elvira simplemente, es que yo sé lo que se siente estar abandonada, y no quiero que nadie más se sienta así. Un día de julio, 6 meses después de dejar la casa de Mauricio, Elvira estaba sirviendo comida cuando vio algo que la dejó helada. Mauricio, parado en la entrada del comedor, se veía terrible, había perdido peso, tenía ojeras, su ropa estaba sucia y arrugada, sus ojos se encontraron, y Elvira vio algo en ellos que nunca había visto antes: vergüenza. Mauricio se acercó lentamente. «Mamá». Elvira no dijo nada, solo esperó. «Yo vine a pedir perdón». Las palabras salieron con dificultad, como si cada una le doliera. «Claudia me dejó, se llevó a los niños, perdí el trabajo de nuevo, perdí el departamento, no tengo nada, y me di cuenta de que la única persona que siempre estuvo ahí para mí fui yo quien la echó». Lágrimas corrían por sus mejillas. «Fui un mal hijo, un hijo terrible, y no merezco tu perdón. Pero vine a pedirlo de todas formas». Elvira lo miró, vio al hombre roto frente a ella, y vio también al niño pequeño que alguna vez fue, el que ella arrullaba cuando tenía pesadillas. «Siéntate», dijo suavemente. «Voy a traerte comida». Le sirvió un plato generoso. Mauricio comió llorando, y cuando terminó, Elvira se sentó junto a él. «Te perdono, mijo, no porque te lo merezcas, sino porque yo también he sido perdonada por alguien que no lo merecía». Mauricio la miró, confundido. «¿Quién?». Elvira señaló la imagen de Jesús en la pared del comedor. «Él me perdonó cuando yo lo había olvidado, me recogió cuando todos me abandonaron, y me enseñó que el amor verdadero no se gana, se da, aunque duela». Mauricio sollozó más fuerte. «No sé cómo arreglar lo que rompí. No se arregla de un día para otro, pero se empieza, un paso a la vez, un acto de amor a la vez». Elvira tomó su mano. «Tienes dónde quedarte». Mauricio negó con la cabeza. «Entonces quédate aquí, en el comedor. Ayúdanos, trabaja, y poco a poco reconstruye tu vida y nuestra relación». Mauricio apretó la mano de su madre. «Gracias, mamá, gracias». Y Elvira supo que su propio sufrimiento, todo el dolor y el rechazo, no había sido en vano. Había sido el camino para llegar aquí, para aprender a amar como Jesús ama, sin condiciones, sin límites, para siempre. Mauricio se quedó en el comedor, durmiendo en un catre en el pequeño almacén donde guardaban las despensas. No era cómodo, pero era mejor que la calle. Durante los primeros días apenas hablaba. Llegaba temprano, ayudaba a cargar las ollas, a lavar los trastes, a barrer el comedor. Trabajaba en silencio, con la cabeza gacha, como si no pudiera soportar mirar a nadie a los ojos. Pero Elvira lo observaba y rezaba por él cada noche. «Dale tiempo», le dijo Graciela una tarde, mientras preparaban la comida. «La vergüenza es pesada, tarda en soltar». «Lo sé. Yo misma cargué vergüenza durante años.
pensando que era una carga para mi hijo, que no valía nada. ¿Y cómo la soltaste? Elvira sonrió suavemente. Alguien me dijo que yo valía, que no estaba sola, y lo repetí tantas veces que eventualmente empecé a creerlo. Graciela asintió pensativa. Tal vez Mauricio necesite escuchar lo mismo. Esa noche, mientras Elvira organizaba las despensas en el almacén, Mauricio entró con una caja de arroz. La dejó en su lugar y se dispuso a irse, pero Elvira lo detuvo. Mauricio, espera. Él se volteó, nervioso. ¿Sí? Quiero decirte algo, y quiero que me escuches sin interrumpir. Mauricio asintió. Elvira respiró profundo. Sé que te sientes mal por lo que pasó. Sé que cargas culpa, y está bien sentir culpa cuando hemos hecho daño, pero no puedes quedarte ahí para siempre. Es que yo te golpeé, mamá. Te eché de la casa como si fueras basura. ¿Cómo voy a perdonarme eso? No tienes que perdonarte tú solo. Dios te perdona, yo te perdono. Y ahora tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Mauricio se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No sé cómo. Haciendo lo siguiente correcto. Un día a la vez. Ayudando a otros como alguien te ayudó a ti. La redención no es un momento, es un camino. Elvira se acercó y puso una mano en su hombro. Y no estás caminando solo. Yo estoy aquí. Dios está aquí. Y te prometo que si sigues adelante, encontrarás paz. Mauricio abrazó a su madre por primera vez en años. Y lloró como niño pequeño. Perdóname, mamá, perdóname. Ya te perdoné, mijo, ya te perdoné. Con el tiempo, Mauricio empezó a cambiar. No de golpe, pero sí gradualmente. Comenzó a hablar con las personas que llegaban al comedor. Al principio eran solo saludos corteses, pero luego conversaciones reales. Escuchaba sus historias y se daba cuenta de que muchas eran como la suya. Gente rota, desesperada, que había tomado malas decisiones y ahora buscaba redención. Un día llegó un hombre joven, de unos 25 años, con un bebé en brazos. Estaba llorando desconsoladamente. «Por favor», le dijo a Elvira. «Mi esposa me dejó, se llevó todo, solo me dejó al niño, y no sé cómo cuidarlo, no sé qué hacer». Mauricio, que estaba limpiando una mesa cercana, se detuvo, vio al hombre con el bebé, y se vio a sí mismo 20 años atrás, cuando Claudia lo dejó con Brandon recién nacido, y él no sabía ni cómo cambiarle un pañal. Se acercó. «Yo te enseño», dijo Mauricio. El joven lo miró sorprendido. «¿Usted sabe?» «Sí, tuve 2 hijos, y aunque no fui el mejor padre, aprendí lo básico». Durante la siguiente hora, Mauricio le enseñó al joven cómo preparar un biberón, cómo cargar al bebé correctamente, cómo cambiar pañales. Y mientras lo hacía, algo dentro de él sanó, porque estaba dando lo que alguna vez recibió. Y eso, de alguna manera, lo hacía sentir menos roto. Elvira lo observaba desde la cocina, con lágrimas en los ojos. «Está cambiando», le dijo a Graciela. «Sí, porque le diste espacio para cambiar, sin presionarlo, sin recordarle constantemente lo que hizo mal, le diste gracia. Como alguien me dio gracia a mí. Pero no todo era fácil. Una noche de agosto, mientras Elvira caminaba de regreso a casa de Graciela, 2 hombres la interceptaron en una calle oscura. «Dame tu bolsa, abuela». Elvira, asustada, les extendió su bolsa de tela. No tenía dinero. Todo lo que ganaba lo daba al comedor, pero ellos no lo sabían. Uno de los hombres revisó la bolsa y la aventó al suelo con rabia. «¿Nada? ¿Solo una Biblia vieja? Lo siento, no tengo. Entonces dame tu reloj». «No tengo reloj». El hombre levantó la mano para golpearla. Elvira cerró los ojos, esperando el impacto, pero nunca llegó. Cuando abrió los ojos, había alguien entre ella y los asaltantes. El hombre.
el de la iglesia, el de los ojos bondadosos. Pero esta vez había algo diferente en él, algo que hacía que los asaltantes retrocedieran con miedo visible. «Váyanse», dijo con voz tranquila pero con autoridad absoluta. «Ahora». Los hombres corrieron sin mirar atrás. Elvira temblaba. El hombre se volteó hacia ella, con expresión suave de nuevo. «Estás a salvo. Gracias. Gracias. Si no hubieras...» «Siempre estoy aquí cuando me necesitas, Elvira. ¿Ya lo entendiste?» Elvira asintió con lágrimas de alivio y asombro. «¿Por qué yo? De todas las personas en el mundo, ¿por qué me cuidas tanto?» El hombre sonrió. «Porque no hay nadie en el mundo que no sea digno de cuidado. Pero tú, Elvira, me permitiste entrar cuando todos te cerraron la puerta. Y eso me hace cercano a ti. Pero yo no hice nada especial, solo sobreviví. Sobrevivir cuando todo te dice que te rindas es lo más heroico que existe, y ahora estás usando tu sobrevivencia para ayudar a otros a sobrevivir. Eso es amor, y el amor nunca pasa desapercibido ante mí». Recogió la Biblia del suelo y se la devolvió a Elvira. «Vas a necesitar esto pronto, porque lo que viene va a necesitar mucha fe». «¿Qué viene?» «Una prueba, la última, pero también la más importante». «¿Qué tipo de prueba?» El hombre no respondió, solo puso una mano en su hombro. «Confía, como has confiado hasta ahora. Todo va a tener sentido». Y desapareció. Elvira caminó el resto del camino a casa en silencio, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. La prueba llegó una semana después. Mauricio entró al comedor una mañana con expresión grave. «Mamá, necesito decirte algo». «¿Qué pasa?» «Brandon vino a buscarme. Mi hijo. Tiene 16 años ahora». Elvira sintió que el corazón se le aceleraba. Brandon, su nieto, el que le había dicho que olía raro, el que ponía los ojos en blanco cuando ella intentaba hablarle. ¿Y qué quería? Mauricio se sentó, frotándose la cara con las manos. «Claudia lo echó de la casa. Dice que es un rebelde, que no la respeta, que ya no puede con él. Y me pidió que yo me haga cargo». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que sí, porque es mi hijo. Y yo sé lo que se siente ser abandonado por tu familia. No voy a hacerle eso a él». Elvira asintió lentamente. «Está bien. ¿Dónde va a vivir?» «Ese es el problema. No tengo dónde vivir yo. Menos él». Elvira lo pensó. Luego miró a Graciela, que había estado escuchando desde la cocina. «¿Tienes espacio para 2 más en tu casa?» Graciela sonrió. «Siempre hay espacio para familia». Brandon llegó esa tarde. Alto, flaco, con el cabello largo y expresión hosca. Llevaba solo una mochila y audífonos puestos como escudo contra el mundo. Cuando vio a Elvira, no dijo nada. Solo asintió levemente. Durante los primeros días, Brandon apenas hablaba. Se encerraba en el cuarto que compartía con Mauricio, salía solo para comer y volvía a desaparecer, pero Elvira lo observaba y veía algo familiar en él: dolor, rechazo, soledad, las mismas cosas que ella había sentido. Una noche Elvira tocó la puerta del cuarto. «Brandon, ¿puedo pasar?» Silencio, luego un suspiro. «Sí». Elvira entró. Brandon estaba sentado en la cama mirando su teléfono. «Solo quería ver cómo estabas». «Estoy bien». «No, no lo estás. Y está bien no estar bien». Brandon levantó la vista, sorprendido. «¿Qué?» Elvira se sentó en la cama junto a él. «Sé lo que se siente ser rechazado por tu familia. Ser tratado como si no valieras nada, como si fueras una carga. No sabe nada de mí. Sé más de lo que crees. Tu papá me trató igual durante años, me hizo sentir que yo no importaba. Y dolió, mucho». Brandon la miró fijamente sin responder. «Pero aprendí algo, mijo.
Aprendí que el rechazo de otros no define tu valor. Tú vales porque existes, porque Dios te hizo. Y nada que tu mamá o tu papá o yo hayamos hecho puede cambiar eso. Los ojos de Brandon se llenaron de lágrimas. Mi mamá dice que soy un error, que arruiné su vida. Tu mamá está equivocada. Tú no eres un error. Eres un regalo, y si ella no puede verlo, es su pérdida, no tuya. Brandon lloró, y Elvira lo abrazó, y por primera vez en años, el nieto que la había despreciado se permitió ser consolado por su abuela. Gracias, susurró. Nadie me había dicho eso. Pues yo te lo voy a decir todos los días hasta que lo creas. Y lo hizo. Todos los días, Elvira le recordaba a Brandon que valía, que importaba, que era amado. Y lentamente el muchacho empezó a cambiar, a abrirse, a sonreír, a ayudar en el comedor. Y Elvira entendió por qué el hombre le había dicho que necesitaría mucha fe, porque redimir a una familia rota no es fácil, pero es posible, cuando se hace con amor. 6 meses después de la llegada de Brandon, el comedor Santa María se había transformado. Ya no era solo un lugar para dar comida, era un centro comunitario completo. Graciela había conseguido fondos de una fundación católica para ampliar el espacio. Ahora tenían un salón donde daban clases de alfabetización para adultos. Un área donde enseñaban oficios, costura, carpintería básica, repostería, y un pequeño consultorio donde un médico voluntario atendía gratuitamente 2 veces por semana. Y en el centro de todo estaba Elvira. A sus 73 años, con las manos todavía temblorosas por la artritis, pero el corazón más fuerte que nunca, Elvira coordinaba todo. Recibía a cada persona que entraba con una sonrisa, conocía sus nombres, sus historias, sus luchas. Mauricio se había convertido en el encargado del área de oficios. Enseñaba carpintería a hombres que habían perdido trabajos y necesitaban nuevas habilidades. Y en el proceso de enseñar, él mismo sanaba. Brandon, ahora de 17 años, había encontrado su lugar ayudando con los niños. Organizaba juegos, les leía cuentos, los cuidaba mientras sus padres tomaban clases o trabajaban. Y los niños lo adoraban. «Abuela», le dijo Brandon una tarde, mientras limpiaban después del servicio. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro, mijo. ¿Por qué nos perdonaste, a mí y a mi papá, después de todo lo que te hicimos?» Elvira dejó el trapo que estaba usando y miró a su nieto. «Porque alguien me perdonó primero. Cuando yo estaba rota y sola, cuando sentía que no valía nada, alguien me mostró que yo importaba. Y me enseñó que el perdón no es algo que das cuando la gente lo merece. Es algo que das porque tú fuiste perdonada». «¿Quién te perdonó?» Elvira señaló la imagen de Jesús en la pared. «Él. Me perdonó por todos los años que lo olvidé, por todas las veces que dejé de confiar, por todos los momentos en que pensé que me había abandonado, y cuando entendí que nunca me abandonó, que siempre estuvo ahí. Aprendí a perdonar como Él perdona». Brandon miró la imagen pensativo. «¿De verdad crees que está ahí? ¿Que nos ve?» «No solo creo que nos ve, mijo. Sé que camina con nosotros, todos los días». Brandon asintió lentamente, sin decir más. Pero Elvira vio algo cambiar en sus ojos. Una semilla de fe, pequeña, pero real. En diciembre, justo antes de Navidad, llegó al comedor una mujer que Elvira reconoció de inmediato, Claudia, su exnuera. Se veía terrible, había perdido mucho peso, tenía ojeras profundas y ropa arrugada. Traía a Vanessa, la hija menor de 12 años, tomada de la mano. Cuando vio a Elvira, se detuvo en seco. «Elvira, Pasa, Claudia. ¿Tienen hambre?» Claudia asintió sin poder hablar. Elvira le sirvió platos generosos de pozole. Era temporada navideña y habían preparado mucho, y la sentó en una mesa apartada. Mauricio, que estaba en el área de carpintería,
Vio a Claudia y se paralizó. «Ve a hablar con ella», le dijo Elvira suavemente. «No sé qué decirle. Empieza con hola». Mauricio respiró profundo y se acercó. Brandon, que también había visto a su madre, se quedó donde estaba, mirando desde lejos. «Claudia», dijo Mauricio incómodo. Ella levantó la vista con lágrimas en los ojos. «Mauricio, lo siento todo. ¿Qué pasó? Me quedé sin trabajo. El departamento. Lo perdí. No tengo dónde vivir. Y Vanessa necesita comer. Necesita un lugar seguro». Mauricio miró a su hija menor. Vanessa lo miraba con ojos asustados, pero esperanzados. «¿Y Brandon? ¿Por eso lo echaste? ¿Porque no tenías dinero?» Claudia sollozó. «Lo eché porque estaba asustada, porque no sabía cómo cuidar de dos. Y pensé que si al menos salvaba a uno». No pudo terminar. Mauricio se sentó junto a ella. «Hiciste mal, muy mal. Brandon te necesitaba. Y lo heriste. Lo sé y me odio por eso. Pero», continuó Mauricio, «yo también hice mal. Eché a mi propia madre. La golpeé, la traté como basura, y ella me perdonó, me dio otra oportunidad». Miró a Elvira, que observaba desde lejos. «Si ella pudo perdonarme, yo puedo perdonarte a ti». Claudia lloró más fuerte. «¿De verdad? No va a ser fácil. Va a tomar tiempo reconstruir la confianza, pero podemos intentarlo. Por Vanessa, por Brandon, por nosotros». Brandon, que había estado observando, finalmente se acercó. Se paró frente a su madre, con los brazos cruzados. «Me echaste», dijo con voz temblorosa. «Me dijiste que era un error. Brandon, perdóname, estaba equivocada. Tú no eres un error, eres mi hijo, y te amo. ¿Por qué debería creerte? Porque es la verdad. Y si me das una oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándotelo». Brandon miró a Elvira. Ella asintió suavemente, dándole permiso sin palabras. «Está bien», dijo finalmente. «Una oportunidad. Pero si vuelves a hacer lo mismo, no habrá segunda». Claudia abrazó a Brandon llorando. Vanessa se unió al abrazo, y Mauricio, después de dudar un momento, también. Elvira los observaba con lágrimas en los ojos, y sintió una presencia familiar junto a ella. No volteó. Ya no necesitaba hacerlo. Sabía quién era. «Gracias», susurró, «por darme la fuerza para perdonar, por enseñarme que el amor restaura». No fuiste tú quien restauró esta familia, Elvira. Fue el amor que permitiste que fluyera a través de ti. Ese es mi poder. No fuerza, no juicio, solo amor. «¿Y ahora qué?», preguntó Elvira. «¿Esto es todo? ¿Mi misión termina aquí?» «Tu misión nunca termina mientras haya aliento en tus pulmones, pero esta fase, sí, esta fase se completa». Elvira sintió algo parecido al miedo. «Me vas a dejar. Nunca te he dejado, nunca te dejaré. Pero ya no necesitas verme para saber que estoy aquí. Ya aprendiste a caminar en fe. Pero yo sigo necesitándote. Y yo sigo aquí, solo que ahora me verás de manera diferente. Me verás en cada persona que ayudes, en cada abrazo que des, en cada palabra de perdón que pronuncies. Ahí estaré, siempre». Elvira sintió una paz profunda llenarla, y supo que era verdad. Claudia y Vanessa se quedaron. Graciela les consiguió un cuarto temporal con doña Socorro, la misma señora que había ayudado a Patricia años atrás. Y Claudia comenzó a trabajar en el comedor, ayudando con la cocina. No fue fácil. Hubo momentos tensos, discusiones, lágrimas, pero lentamente, muy lentamente, la familia comenzó a reconstruirse. Mauricio y Claudia no volvieron a ser pareja. Ese capítulo estaba cerrado, pero aprendieron a ser padres juntos, a cooperar por el bien de sus hijos. Brandon perdonó a su madre. No de inmediato,
pero con el tiempo, y su relación, aunque todavía frágil, empezó a sanar. Vanessa floreció. Sin el estrés de ver a sus padres pelear constantemente, sin el miedo de no tener que comer, se convirtió en una niña alegre que ayudaba en el comedor con entusiasmo, y Elvira observaba todo con gratitud silenciosa. Una noche, mientras preparaba la cena en casa de Graciela, ahora cocinaba para un grupo de 8 personas, todos rescatados de alguna manera. Brandon se acercó. «Abuela, quiero mostrarte algo». Sacó su teléfono y le mostró una solicitud. «Apliqué para una beca, para estudiar trabajo social. Quiero hacer lo que tú haces, ayudar a gente que está rota, ayudarlos a reconstruirse». Elvira sintió que el corazón se le llenaba hasta el borde. «Mijo, eso es hermoso. ¿Y tu mamá qué dice?» «Dice que está orgullosa, que si yo puedo convertir todo lo malo que viví en algo bueno, entonces ella también puede». Elvira abrazó a su nieto. «Tu abuelo Joaquín estaría tan orgulloso de ti». «¿De verdad? De verdad. Y yo también lo estoy». Brandon sonrió, y en ese momento, Elvira supo que su sacrificio, todo el dolor, todo el rechazo, toda la soledad, había valido la pena, porque había roto el ciclo de abandono, de amargura, de dolor, y había plantado algo nuevo, algo que crecería por generaciones. Amor, perdón, redención. Esa noche, antes de dormir, Elvira abrió su Biblia en el Salmo 27:10. El versículo que había leído aquella noche terrible cuando pensó que nadie la quería. «Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá». Y entendió algo que no había entendido antes. No era solo una promesa de que Dios la recogería cuando otros la abandonaran. Era una promesa de que Él la usaría precisamente porque había sido abandonada para recoger a otros. Porque solo los rotos saben cómo sanar a otros rotos. Solo los abandonados saben cómo acoger a otros abandonados. Solo los que han llorado solos saben cómo consolar a otros en su soledad. Cerró la Biblia y la apretó contra su pecho. «Gracias», susurró, «por no abandonarme, por recogerme y por enseñarme que el dolor no es el final de la historia, es solo el principio de la redención». Y en el silencio de la noche sintió una respuesta, no con palabras, sino con una presencia tan real, tan tangible, que era imposible dudar. «Bien hecho, hija mía, bien hecho». De 3 años después, el comedor Santa María había crecido más allá de cualquier expectativa. Lo que comenzó como un lugar pequeño donde dar comida se había convertido en un centro de transformación comunitaria reconocido por todo el Estado de México. Ahora tenían 2 edificios. El primero seguía siendo el comedor y el área de clases. El segundo, donado por un empresario que había escuchado la historia de Elvira en una conferencia de la diócesis, era un refugio temporal para mujeres y niños en situación de calle. 20 camas, baños completos, una sala comunitaria, un pequeño consultorio médico y un equipo de 10 voluntarios que rotaban para asegurarse de que siempre hubiera alguien disponible. Elvira, a sus 76 años, seguía siendo el corazón del lugar. Aunque ya no podía trabajar tantas horas, su cuerpo simplemente no respondía como antes. Su presencia era la que mantenía todo unido. Llegaba cada mañana a las 8. Saludaba a cada persona por su nombre. Escuchaba sus problemas. Oraba con ellos. Y luego se sentaba en una mecedora que Mauricio le había hecho especialmente, supervisando todo con ojos atentos y corazón abierto. «Eres la reina de este lugar», le dijo Graciela una tarde, bromeando. «No soy reina de nada. Solo soy una abuela que Dios decidió usar. Una abuela que ha cambiado cientos de vidas». Elvira sonrió. «No fui yo, fue Él.
Yo solo dejé que trabajara a través de mí. Pero la verdad era innegable. Desde que Elvira había llegado al comedor, más de 500 personas habían pasado por ahí. Y de esas 500, casi la mitad había logrado reconstruir sus vidas. Mujeres que encontraron trabajo estable, niños que volvieron a la escuela, hombres que vencieron adicciones, familias que se reconciliaron. Y todo empezó porque una abuela abandonada decidió que su dolor no definiría su futuro. Un día de abril, mientras Elvira estaba en su mecedora leyendo la Biblia, llegó una visitante inesperada. Era una mujer elegante, de unos 50 años, con traje sastre y maletín ejecutivo. Se acercó a Elvira con expresión seria. «¿Señora Elvira Sánchez?» «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Mariana Flores. Soy directora de la Fundación Manos que Restauran. Es una organización internacional que financia proyectos de ayuda social en América Latina. Mucho gusto, señora». Mariana se sentó en una silla frente a Elvira. «Hemos estado investigando el trabajo que hace aquí y estamos impresionados, muy impresionados. No hacemos nada extraordinario, solo tratamos de ayudar. Señora Elvira, en 3 años han sacado a más de 200 personas de la pobreza extrema, han reunificado familias, han dado educación a niños que de otra manera estarían en la calle. Eso no es solo ayudar, eso es transformación sistémica». Elvira no sabía qué decir. «Nosotros solo vemos a las personas, las vemos y tratamos de darles lo que nosotros recibimos. Amor, dignidad, esperanza». Mariana sonrió. «Exactamente. Y por eso queremos proponerles algo. Nuestra fundación quiere financiar la expansión de su modelo. Queremos ayudarles a abrir 5 centros más como este en diferentes partes del país. Con capacitación completa, financiamiento inicial y apoyo continuo». Elvira sintió que el corazón se le aceleraba. 5 centros, para empezar. Si funciona, y estamos seguros de que funcionará, podríamos expandir a 20, 30. El modelo que han desarrollado aquí es replicable y podría cambiar vidas en todo México. Elvira miró a Graciela, que había estado escuchando desde la cocina con los ojos muy abiertos. «Yo no sé qué decir». «Diga que sí», sonrió Mariana. «Diga que sí y cambiemos el país juntas». Esa noche Elvira no pudo dormir. Se quedó en la sala de casa de Graciela mirando por la ventana las estrellas. «Esto es lo que querías», susurró al cielo. «Que esto se volviera tan grande». No hubo respuesta audible, pero sintió algo, una paz, una certeza. No se trata del tamaño, se trata del amor. Si pueden mantener el amor, el ver a cada persona, el dignificar a cada alma, entonces sí, crezcan. Pero si el crecimiento les hace perder eso, entonces no vale la pena. Elvira asintió para sí misma. Ya sabía la respuesta. Al día siguiente, reunió a todo el equipo. Graciela, Mauricio, Claudia, Brandon y los 10 voluntarios principales. Nos hicieron una oferta grande, pero antes de aceptar quiero que votemos, porque esto no es mío, es nuestro. Les explicó la propuesta y luego esperó. Mauricio fue el primero en hablar. «Mamá, yo creo que debemos hacerlo. Piensa en cuánta gente más podríamos ayudar, pero también piensa en cuánto más trabajo será», dijo Claudia. «Elvira ya no es joven, no puede cargar con tanto». «Yo no voy a cargar sola», dijo Elvira. «Vamos a cargar juntos, como siempre». Brandon levantó la mano. «Yo voto que sí, pero con una condición, que no perdamos lo que nos hace especiales, que no nos volvamos una institución fría, que sigamos viendo a las personas». Todos asintieron. «Entonces está decidido», dijo Graciela. «Le diremos que sí». Y así, a los 76 años, Elvira Sánchez, la abuela que fue despreciada, abandonada, golpeada,
se convirtió en la fundadora de un movimiento nacional de restauración. Durante los siguientes 2 años abrieron 7 centros más, en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tijuana y Ciudad Juárez. Cada uno seguía el mismo modelo: comedor comunitario, clases de oficios, refugio temporal, atención médica gratuita. Pero sobre todo, cada uno mantenía lo esencial: ver a las personas, dignificarlas, amarlas sin condiciones. Mauricio viajaba entre los centros, capacitando a los equipos en carpintería y gestión. Brandon, que ya había terminado su carrera de trabajo social, coordinaba los programas educativos. Claudia manejaba la cocina central, entrenando a otras mujeres en preparación de alimentos para grandes cantidades. ¿Y Elvira? Elvira era el alma. Visitaba cada centro al menos una vez al mes. Hablaba con cada coordinador, escuchaba sus problemas, oraba con ellos y les recordaba constantemente por qué hacían lo que hacían. No es por los números, les decía. No es para presumir cuánta gente ayudamos. Es porque cada persona tiene dignidad. Cada persona merece ser vista y nosotros existimos para recordarles eso. Los medios empezaron a prestar atención: reportajes en televisión, artículos en periódicos nacionales. Una revista internacional incluso hizo un perfil sobre Elvira, titulado «La abuela que transformó su rechazo en redención». Pero Elvira rechazó casi todas las entrevistas. «No quiero que hablen de mí, quiero que hablen del amor de Dios, porque sin Él yo no sería nada». En el 5º aniversario del comedor original organizaron una celebración grande. Invitaron a todas las personas que habían sido ayudadas a lo largo de los años. Vinieron más de 300. El patio del comedor estaba lleno. Había comida, música, risas, niños corriendo, familias reunidas. Patricia, la primera mujer que Elvira había ayudado, se acercó con sus 2 hijos, ahora adolescentes. «Señora Elvira, mire», le mostró un diploma. «Terminé la preparatoria y el próximo año empiezo la universidad. Voy a estudiar enfermería». Elvira la abrazó, llorando. «Estoy tan orgullosa de ti, mija. Todo es gracias a usted. Si no me hubiera ayudado aquel día, no fue yo, fue Dios usando mis manos». Don Tomás, el anciano que había estado en la calle, se acercó con un bastón, pero sonriendo. «Señora Elvira, tengo 82 años y estos últimos 5 han sido los mejores de mi vida, porque aquí encontré familia, encontré propósito, encontré dignidad». Carmen, la mujer que había huido de un esposo violento, se acercó con su nueva pareja, un hombre amable que la trataba con respeto, y sus 3 hijos. «Nos vamos a casar el próximo mes y queremos que usted sea la madrina». Elvira no podía dejar de llorar. Lágrimas de alegría, de gratitud, de asombro ante lo que Dios había hecho. Al final de la noche, cuando todos se fueron, Elvira se quedó sola en el comedor. Bueno, casi sola. El hombre apareció, sentado en una de las mesas, sonriendo. «Hola, Elvira». Elvira no se sorprendió. Hacía mucho que había dejado de sorprenderse. «Hola, hace tiempo que no te veía. Porque ya no me necesitabas ver. Tu fe creció. Ya no necesitas señales visibles. Pero me alegra verte de todas formas». Jesús se levantó y caminó hacia ella. «Vine a decirte algo importante». «¿Qué?» «Tu trabajo aquí está casi completo». Elvira sintió un nudo en la garganta. «¿Me voy a morir?» «No pronto, pero pronto. Y quiero que estés lista, sin miedo». «No tengo miedo. He vivido más de lo que pensé que viviría, y he visto más milagros de los que merecía ver». Jesús tomó sus manos arrugadas entre las suyas. «Elvira, cuando llegues a casa, a tu verdadera casa, vas a ver algo que te va a asombrar». «¿Qué?» «Vas a ver todas las vidas que tocaste. No solo las que conociste, sino las que ellos tocaron.
y las que esos tocaron. Generaciones, miles de personas cuyas vidas son diferentes, porque tú dijiste sí cuando te pedí que confiaras. Elvira lloró. Yo solo quería no estar sola, solo eso. Y te di familia, no la que te abandonó, sino una nueva, una familia de cientos, de miles. Todos unidos por el amor que permitiste que fluyera a través de ti. Gracias por no abandonarme, por verme cuando nadie más lo hizo. Yo siempre veo, Elvira, siempre, a cada abandonado, a cada rechazado, a cada roto. Los veo a todos y busco corazones como el tuyo, corazones dispuestos a ser usados para mostrarles que no están solos. Se inclinó y besó su frente. Bien hecho, hija mía, bien hecho. Y desapareció por última vez. 2 años después, a los 78 años, Elvira comenzó a sentir que su cuerpo finalmente cedía. Los doctores le diagnosticaron cáncer de páncreas, avanzado, inoperable. Le dieron 6 meses de vida, tal vez menos. Cuando se lo dijeron, Elvira no lloró, solo asintió con serenidad. ¿Está bien?, preguntó el doctor sorprendido por su calma. Sí, he vivido una vida plena, no tengo miedo. Pero Mauricio sí tenía miedo, y Brandon, y Claudia, y Graciela, todos los que la amaban. No puedes irte, le dijo Brandon llorando. Te necesitamos. Elvira tomó la mano de su nieto. Mijo, nadie es indispensable. Yo he hecho mi parte. Ahora ustedes deben continuar. Pero sin ti, sin mí, seguirán adelante. Porque lo que construimos no depende de una sola persona, depende del amor, y el amor nunca muere. A pesar del dolor, Elvira insistió en seguir trabajando. Ya no podía estar de pie por mucho tiempo, así que pusieron su mecedora en el comedor y desde ahí recibía a la gente. Venían de todos los centros a visitarla, a agradecerle, a despedirse. Patricia vino con su uniforme nuevo de enfermera. Señora Elvira, conseguí trabajo en un hospital, y usted fue quien hizo esto posible. Don Tomás vino con un pequeño pastel que había horneado él mismo, para la mujer que me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo. Carmen vino con su esposo y sus hijos. Usted me salvó la vida, literal. Y ahora voy a vivir esa vida honrando lo que me enseñó. Cada persona que pasaba tenía una historia, y cada historia era un testimonio de que el amor transforma. Pero hubo una visita que Elvira no esperaba. Un día de septiembre, cuando el dolor era particularmente fuerte y apenas podía mantener los ojos abiertos, una mujer mayor entró al comedor. Elvira levantó la vista y sintió que el corazón se le detenía. Era Beatriz, su hermana, su única hermana, con quien no hablaba desde hacía 20 años. Se habían peleado por la herencia cuando murió su madre. Beatriz se había quedado con todo, la casa, el dinero, todo, y le había dicho a Elvira que no merecía nada porque nunca había sido una buena hija. Y ahora estaba aquí, de pie frente a ella, con lágrimas en los ojos. Elvira, su voz se quebró. Perdóname. Elvira no podía hablar. Solo miraba a su hermana como si fuera un fantasma. Me enteré de tu enfermedad y de todo lo que has hecho aquí. Vi reportajes en la televisión. Leí artículos y me di cuenta de que mientras yo me quedé con una casa vacía y dinero que no me dio felicidad, tú construiste algo hermoso, algo que importa. Beatriz se arrodilló frente a la mecedora. Fui una mala hermana. Te abandoné cuando me necesitabas. Te traté como si no valieras nada y ahora vienes a descubrir que eres más rica que yo. No en dinero, en amor. Elvira extendió su mano temblorosa y tocó la mejilla de su hermana. Te perdono, Bea. Te perdono. ¿Cómo puedes? Después de todo lo que te hice, porque yo también fui perdonada muchas veces,
y aprendí que el perdón no es algo que das cuando la gente lo merece, es algo que das porque fuiste libre primero. Las dos hermanas lloraron, y después de 20 años de silencio se abrazaron. Beatriz se quedó. Durante las últimas semanas de vida de Elvira no se separó de su lado. La cuidó, le cocinó, le leyó la Biblia cuando ya no podía sostenerla, y en el proceso, Beatriz también sanó. Toda mi vida perseguí cosas, le confesó a Elvira una noche. Dinero, propiedades, estatus, y nunca fui feliz. Pero tú, con nada, encontraste todo. No encontré nada, Bea, me encontraron a mí, me encontró el amor, y ese amor me enseñó a vivir. En octubre, Elvira entró en sus últimos días. Hospicio en casa, morfina para el dolor, familia rodeándola constantemente. Mauricio no se separó de su lado. Mamá, perdóname, por todos los años que te hice sufrir, por no verte. Pollo ya está perdonado, mijo, hace mucho. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo perdonas tan fácil? Elvira sonrió débilmente, porque el rencor pesa, y yo ya estoy muy cansada para cargar peso. El perdón es ligero, es libertad. Brandon se sentaba junto a su cama cada noche, leyéndole los salmos, especialmente el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Abuela, ¿tienes miedo? No, mijo, estoy lista. He visto milagros, he vivido amor. He sido parte de algo más grande que yo. ¿Qué más podría pedir? Graciela venía cada mañana con flores frescas. Elvira, cuando te vayas, ¿quién va a mantener todo esto unido? El mismo que lo mantuvo cuando yo llegué. Dios. Él no necesita de mí, yo necesitaba de Él, y Él usó mi disposición. Pero la obra es suya. Claudia cocinaba sus platillos favoritos, aunque Elvira ya casi no podía comer. Gracias por darme otra oportunidad, por no odiarme cuando te abandonamos. El odio nunca construye nada, Claudia, solo el amor construye. Y ahora tienes que seguir construyendo. En la madrugada del 14 de octubre, Elvira despertó con una claridad inusual. El dolor había desaparecido. Podía respirar sin esfuerzo. Mauricio estaba dormido en una silla junto a su cama. Lo tocó suavemente. «Mijo, despierta». Mauricio se despertó sobresaltado. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy perfecta, y tengo que decirte algo». Mauricio tomó su mano. «Dime». «Cuida a tu hermana Beatriz. Está rota, pero está sanando. Ayúdala a terminar de sanar». «Lo haré». «Cuida a tus hijos. Enséñales que el amor es más fuerte que el dolor, que el perdón es más poderoso que el rencor». «Lo haré». «Y cuida el comedor. No dejes que se vuelva solo una institución. Manténlo humano, manténlo lleno de amor». «Lo prometo». Elvira sonrió. «Bien, entonces ya puedo irme tranquila». Mauricio lloró. «No quiero que te vayas». «Lo sé, mijo, pero ya es hora. He cumplido mi propósito, y ahora me espera algo mejor». Cerró los ojos, y en ese momento vio algo. Una luz. Brillante pero no cegadora, cálida, acogedora, y figuras caminando hacia ella. Su esposo Joaquín, joven otra vez, sonriendo, su madre, su padre, amigos que había perdido años atrás, pero al frente de todos estaba él, Jesús, con los brazos abiertos, con esa sonrisa que había visto tantas veces en sus momentos más oscuros. «Bienvenida a casa, Elvira». Ella caminó hacia él, sin dolor, sin cansancio, sin el peso de los años. «Es real. ¿De verdad terminó el dolor?» Terminó. Y ahora comienza la alegría que nunca termina. Él la abrazó, y Elvira sintió algo que nunca había sentido en su vida terrenal. Paz completa, amor absoluto, aceptación total. «Ven», dijo Jesús, «hay alguien que quiero que veas». La llevó a un lugar alto, y desde ahí Elvira pudo ver, vio el comedor,
Los 7 centros, las miles de personas cuyas vidas habían cambiado. Pero no solo eso. Vio más allá. Vio a Patricia graduándose como enfermera, luego dirigiendo un programa de salud comunitaria que salvaría cientos de vidas. Vio a los hijos de Patricia convirtiéndose en doctores, maestros, líderes. Vio a Brandon abriendo su propio centro de ayuda en otra ciudad. Luego vio a los jóvenes que Brandon ayudó, convirtiéndose en trabajadores sociales, psicólogos, consejeros. Vio a Mauricio enseñando carpintería no solo en México, sino viajando a otros países, capacitando a miles. Vio a cada persona que había tocado, tocando a otras, y esas otras tocando a más, como ondas en un estanque, expandiéndose infinitamente, generaciones, siglos, millones de vidas, todo empezando con una abuela abandonada que decidió confiar. ¿Ves?, dijo Jesús. Nada se desperdicia, ni una lágrima, ni un dolor, ni un momento de soledad. Todo lo usé para bien, y mira el resultado. Elvira lloró, pero eran lágrimas de alegría pura. Yo solo quería no estar sola, y te di familia eterna. Ahora ven. Hay muchos aquí que quieren conocerte, personas cuyas vidas cambiaron indirectamente por lo que hiciste, y quieren agradecerte. ¿Yo hice todo eso? No, yo lo hice a través de ti, porque te rendiste, porque dijiste sí, y ese sí cambió el mundo. En la habitación, Mauricio sintió que la mano de su madre se aflojaba. Su respiración se detuvo, y una paz inexplicable llenó el cuarto. Elvira Sánchez había partido, pero su legado apenas comenzaba a multiplicarse. Comenta legado eterno, si crees que ninguna vida vivida en amor es desperdiciada. Suscríbete porque la última parte te mostrará el impacto completo años después. 15 años después, el día del aniversario número 20 del Comedor Santa María, más de 2,000 personas se reunieron en el Parque Central de Nezahualcóyotl para celebrar. Ya no eran 7 centros, eran 43, distribuidos por todo México. Y cada uno seguía el modelo original: ver a las personas, dignificarlas, amarlas sin condiciones. Más de 20,000 personas habían pasado por estos centros en 2 décadas, y de esas 20,000, el 80% había logrado salir de la pobreza extrema, reconstruir sus familias o encontrar propósito. Los números eran impresionantes, pero lo que realmente importaba eran las historias. Brandon Sánchez, ahora de 32 años, subió al estrado. Era el director general de la Fundación Elvira Sánchez, creada en honor a su abuela. Vestía formal, pero seguía teniendo esa calidez en los ojos que había aprendido de ella. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Hoy celebramos 20 años de un milagro que comenzó con una mujer que fue despreciada, abandonada y golpeada por su propia familia. Mi familia. Su voz se quebró un poco. Mi abuela Elvira podría haber elegido la amargura. Podría haber elegido el rencor. Podría haber pasado sus últimos años odiándonos por lo que le hicimos, pero en lugar de eso, eligió el amor. Y ese amor transformó todo. Me transformó a mí, transformó a mi padre, a mi madre y a miles más, señaló al público. Hoy quiero presentarles a algunas de las personas cuyas vidas cambiaron gracias al legado de mi abuela. Patricia subió al estrado. Ahora tenía 45 años, con su uniforme de directora del programa de salud comunitaria del gobierno estatal. Mi nombre es Patricia. Hace 16 años llegué al comedor con mis 2 hijos, sin casa, sin esperanza. La señora Elvira me dio más que comida, me dio dignidad. Me vio cuando yo era invisible. Hoy dirijo un programa que atiende a 50,000 personas al año, pero más importante aún, mis hijos, que Elvira ayudó a criar en parte, son ahora un médico y una maestra, y ellos están ayudando a otros.
Patricia se limpió las lágrimas. Elvira no solo me salvó a mí, salvó generaciones enteras de mi familia. Don Tomás, ahora de 97 años, fue ayudado al estrado por su bisnieto. Su voz era débil pero clara. Yo creí que mi vida había terminado, que ya no valía nada. Pero Elvira me recordó que cada vida tiene valor hasta el último aliento. Viví 15 años más gracias a ella, años llenos de propósito, de familia, de alegría, y ahora muero en paz, sabiendo que importé. Carmen subió con su esposo y sus 4 hijos, ahora adultos jóvenes. Elvira me salvó de un matrimonio que me estaba matando. Me enseñó que merezco respeto, y mis hijos aprendieron, viendo mi ejemplo, que el amor no debe doler. Ahora ellos tienen relaciones sanas, y mis nietos crecerán sabiendo que se merecen dignidad. Una por una, 20 personas más subieron, cada una con una historia de transformación. Cada una un testimonio viviente del poder del amor que Elvira había canalizado. Pero la última persona en subir fue alguien que nadie esperaba. Vanessa, la hija menor de Mauricio, ahora de 27 años, abogada especializada en derechos de la mujer. Mi abuela no me crió, apenas la conocí en mi infancia, y les confieso que cuando era niña, la despreciaba. Me daba vergüenza. Pensaba que olía raro, que era un estorbo. El público guardó silencio. Pero cuando cumplí 17 años, mi mamá nos abandonó a mi hermano y a mí, y de repente entendí lo que mi abuela había vivido. El rechazo, el dolor, la soledad. Y entonces por primera vez la vi de verdad. Vanessa lloró. Mi abuela me recibió sin reproches. Me amó sin condiciones y me enseñó que el dolor no te define. Lo que haces con ese dolor es lo que te define. Hoy defiendo legalmente a mujeres maltratadas y cada caso que tomo lo hago en honor a ella, porque ella me enseñó que el amor es más fuerte que el rechazo. Vanessa bajó del estrado y se paró junto a una estatua que habían inaugurado esa mañana. Era una escultura de bronce de Elvira Sánchez, sentada en su mecedora, con los brazos abiertos como recibiendo a quien llegara. En la base, una placa decía Elvira Sánchez, 1946-2024. Una abuela que fue despreciada por su familia, pero nunca fue abandonada por Dios. Su amor transformó a miles, su legado vive para siempre. Mauricio, ahora de 65 años, con el cabello completamente blanco, se acercó a la estatua. Puso una mano sobre el bronce frío y lloró. Perdóname, mamá. Perdóname por todos los años que no te vi, por todo el dolor que te causé. Beatriz, la hermana de Elvira, ahora de 82 años, se acercó y puso una mano en el hombro de Mauricio. Ella te perdonó hace mucho, y ahora debes honrarla viviendo como ella te enseñó. Lo intento, todos los días, pero a veces siento que nunca podré compensar. No se trata de compensar, dijo Beatriz. Se trata de continuar. Ella empezó algo, nosotros lo continuamos. Y las generaciones que vienen lo continuarán después. Mauricio asintió, limpiándose las lágrimas. Esa noche, después de que todos se fueron, Brandon se quedó solo frente a la estatua. Tenía una carta en la mano, una carta que había escrito años atrás pero nunca envió, porque su abuela ya había partido. La abrió y la leyó en voz alta, como si ella pudiera escucharlo. Querida abuela, cuando era niño, pensé que eras insignificante, que no importabas, que eras solo una carga. Pero ahora sé la verdad. Tú eras la única que importaba, la única que tenía lo esencial, amor. Me enseñaste que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da, no en lo que recibe, sino en lo que ofrece. Gracias por verme cuando yo era invisible. Gracias por amarme cuando yo era desagradecido. Gracias por perdonarme cuando yo no lo merecía. Y sobre todo, gracias por enseñarme
que Dios nunca abandona a los suyos, que Él camina con los rechazados, que Él recoge a los abandonados. Tu legado no es solo estos 43 centros, tu legado soy yo, es mi padre, es mi hermana, son las miles de personas cuyas vidas tocaste, y te prometo que voy a continuar. Voy a enseñarles a mis hijos lo que tú me enseñaste, y ellos lo enseñarán a los suyos. Tu amor seguirá multiplicándose por generaciones, hasta que nos volvamos a ver. Con amor eterno, Brandon. Dobló la carta y la puso en la base de la estatua, junto a docenas de otras cartas, flores y fotografías que la gente había dejado ahí. Y mientras caminaba de regreso a su auto, Brandon sintió algo. Una presencia, cálida, familiar. Volteó. No había nadie ahí, pero podría jurar que sintió una brisa suave, como una caricia en el rostro, y escuchó, no con los oídos, sino con el corazón, una voz. Estoy orgullosa de ti, mijo, muy orgullosa. Brandon sonrió a través de las lágrimas. Gracias, abuela, por todo. Epílogo. El cielo en el cielo Elvira observaba. Podía ver todo, cada vida que su amor había tocado, cada generación que seguiría tocando. Estaba de pie junto a Jesús, quien sonreía con orgullo. ¿Ves ahora por qué valió la pena el dolor? Sí, susurró Elvira, pero nunca imaginé que sería tanto. Nunca lo imaginamos cuando estamos en medio del dolor. Pero cuando vemos desde aquí, todo cobra sentido. Jesús puso un brazo sobre sus hombros. Elvira, hay millones aquí que fueron tocados indirectamente por tu vida, personas que nunca conociste, que vivieron décadas o siglos después de ti, pero cuyas vidas son diferentes porque tú dijiste sí, de verdad, y todos están esperando para conocerte, para agradecerte, para mostrarte cómo tu dolor se convirtió en su bendición. Elvira lloró de alegría. Nunca pensé que mi vida importaría tanto. Todas las vidas importan, Elvira. Pero las que importan más son las que se entregan, las que dicen, usa mi dolor para bien. Esas son las que cambian el mundo. La llevó a un lugar donde miles, millones de personas esperaban. Todos sonriendo, todos con historias de cómo el legado de Elvira había tocado sus vidas, directa o indirectamente. Y Elvira, la abuela que fue despreciada, la mujer que fue abandonada, se dio cuenta de algo. Nunca estuvo sola, ni siquiera en sus momentos más oscuros, porque Dios caminó con ella, cada paso, cada lágrima, cada momento de dolor, y usó cada pedazo roto de su vida para construir algo hermoso, algo eterno, algo que nunca terminaría. Mensaje final. Si hoy te sientes abandonado, rechazado, despreciado, recuerda la historia de Elvira. Dios no te ha olvidado, Él camina contigo y está preparando algo hermoso con tu dolor. No te rindas, no pierdas la fe, tu historia no ha terminado y el mejor capítulo puede estar apenas comenzando. Si esta historia tocó tu corazón, comenta qué te enseñó, compártela con alguien que necesite saber que Dios nunca abandona a los suyos. Suscríbete para más historias que restauran la fe, sanan el corazón y nos recuerdan que el amor de Dios nunca falla. Que la historia de Elvira te inspire a amar sin límites, a perdonar sin condiciones y a confiar que Dios tiene un plan incluso en el dolor más profundo. Amén.